buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos al webinar acerca de la nueva ISO 27701 y la implementación de la protección de datos personales en América Latina. Una iniciativa que obviamente nosotros venimos haciéndola constantemente desde PDP Expert para seguir impulsando la cultura del cumplimiento, la privacidad y la protección de datos de nuestra región. Mi nombre es Fernando Valareso, soy uno de los fundadores de PDP Expert y voy a actuar el día de hoy como su moderador. Y es un honor acompañarlos en este espacio donde abordaremos uno de estos estándares internacionales más importantes en el tema de la protección de datos, que es la norma ISO 27701. Para quienes no están familiarizados, la ISO 27701 es una extensión de la ISO 27700, de la 27001 y la 27002, que establecen los requisitos y directrices para establecer un sistema de gestión de información de privacidad. Es una norma que ayuda generalmente a las organizaciones a demostrar el cumplimiento con regulaciones como la Ley Orgánica de Protección de Datos aquí en Ecuador, el RGPD en Europa, y cada vez se convierte más en una herramienta clave para alinear los procesos internos con las exigencias de las leyes de protección de datos en toda América Latina. En un contexto donde ahora los marcos normativos de nuestra región están constantemente en evolución, nuestras leyes, reformas y sanciones están más activas, contar con un estándar como una norma ISO puede marcar una diferencia muy importante entre reaccionar y anticiparse. Para esto, justamente el día de hoy nos acompañan dos expertos que nos ayudarán a entender cómo aplicar esta norma de forma práctica y estratégica. Por un lado, tenemos a Pablo Arteaga, fundador de PDP Expert, quien nos compartirá su experiencia en procesos de implementación en entornos latinoamericanos desde el enfoque de la protección de datos personales. Y obviamente, digamos, nuestro invitado especial el día es Carlos Horna, que es un experto en normalización de normas ISO y es miembro del comité de las normas ISO, quien nos va a explicar justamente los alcances y evolución técnica de este estándar. Muchas gracias por conectarse y ser parte de este diálogo que busca fortalecer la protección de datos personales dentro de nuestra región. Sin más, quiero darles el paso con Pablo Arteaga para poder arrancar el evento. Muchas gracias, Fer, y reiterarles a ustedes el agradecimiento también de estar aquí. Siempre es un gusto poder compartir estos espacios y sobre todo poder compartir con gente de toda Latinoamérica. Vi ahí saludos desde Lima, Perú. Carlos también, que está con nosotros en este evento, está desde Perú. En este caso, yo estoy conectado desde Buenos Aires. Fernando está en Ecuador, en Quito. Entonces, me alegra muchísimo siempre poder tener una perspectiva regional y sentir esta visión latinoamericana de protección de datos, porque aunque somos diferentes naciones, tenemos en común que somos latinos y a veces, pues si unimos fuerzas, no a veces, definitivamente si unimos fuerzas, pues podemos llegar muy lejos. Vamos a empezar con una breve introducción de, bueno, ¿de qué va este tema de cumplir la normativa de protección de datos personales a nivel regional con una nueva ISO? Yo voy a hacer simplemente una brevísima antesala a lo que nos va a venir a compartir Carlos, porque lo que nos interesa acá es ver el meollo del asunto, la carne, cómo se ve esta nueva ISO, que como bien lo dijo Fernando, era antes una extensión de la 27001, ahora ha cambiado, ¿qué ha cambiado? ¿Qué hay de novedades? Esta pequeña introducción que les voy a hacer es con una visión práctica para que nosotros entendamos un poco cómo se conecta con la normativa, porque tenemos nuevas normativas de protección de datos personales en toda Latinoamérica. Voy a empezar a compartir pantalla y les voy a pedir que por favor cuando se visualice mi pantalla me ayuden confirmándome si ya tengo yo mi pantalla iluminada y ya los estoy viendo, así que avanzamos. De nuestra parte, pues como les comentó ya Fernando, mi nombre es Pablo Arteaga, yo soy consultor internacional en protección de datos. Mi formación en el tema de protección de datos es de gobierno, riesgo y cumplimiento. Yo soy de perfil abogado, pero desde hace tiempo que no, desde hace algunos años que no ejerzo propiamente la asesoría legal tradicional, sino que he estado dedicado a tiempo completo a las organizaciones apoyarles en el diseño, implementación, soporte y mejora continua de sus programas de protección de datos personales. He tenido la oportunidad de trabajar con empresas en Ecuador, con entidades públicas también en Ecuador, de diferentes sectores, especialmente el sector financiero. También ahora directamente manejo temas del sector farma. En el sector de finanzas he podido trabajar inclusive en Chile. Yo opero también con organizaciones en Chile apoyándolas, inclusive en el sector de energía. Y he participado de proyectos de adecuación a normativas de protección de datos personales con entidades que operan en México, en Colombia, en Costa Rica.
en Perú, en Ecuador, y actualmente yo estoy basado en Sao Paulo, no en Buenos Aires, sino en Sao Paulo, porque entendemos nosotros desde PDP Expert que la visión regional se da a través de conectarse con Brasil, que es es un país sumamente interesante para el gobierno de empresas multinacionales, pero también tiene muchas buenas prácticas de las que podemos aprender. PDP Expert es una neoconsultora multilatina especializada en protección de datos personales. Nosotros, y también en cumplimiento de normativa digital, nosotros estamos especializados solamente en ese GRC, en ese gobierno, riesgo y cumplimiento. En cuanto a servicios, tenemos un equipo multidisciplinario y tenemos capacidades regionales. Tenemos clientes que operan en toda esa región, en todos esos países que ustedes ven allí. Comencemos con la conclusión, directo, al punto. La ISO 27701 del 2025, esta nueva edición, es una herramienta de cumplimiento alineada a los requisitos normativos y que facilita la gestión integrada de otros marcos de controles. Esa es la conclusión que yo les quiero dejar y les quiero explicar el porqué de algunas de esas palabras clave. Comencemos con herramienta de cumplimiento, que ese es mi único propósito aquí, decirles por qué. Y la cuestión de ver a las normas ISO y a los estándares en general como herramientas de cumplimiento parte de una pregunta sumamente importante. ¿Cómo se cumple la normativa de protección de datos? ¿Cómo se cumplen otras normativas que regulan el manejo de información o que regulan en sí la tecnología, como es la normativa de inteligencia artificial o normas legales, literalmente, de ciberseguridad, como en Chile tenemos la Ley Marco de Ciberseguridad? ¿Cómo la cumplimos? Yo quisiera ahí escucharlos a ustedes. Bueno, ¿cómo cumplimos la normativa de protección de datos personales? Quisiera ahí leerlos en el chat. Voy ahí a maximizar mi función del chat. A ver si dejo de compartir pantalla. Y tenemos acá la pregunta. ¿Cómo cumplimos la normativa de protección de datos? Escríbame en el chat alguna referencia de cómo cumplimos la normativa de protección de datos personales para yo volver de nuevo a la pantalla. Quisiera que ustedes participen. ¿Cómo la cumplimos? ¿Qué hacemos? ¿En qué consiste cumplir las normativas de protección de datos? No siempre es fácil hacerlo, ¿ah? ¿En qué consiste ese cumplir la normativa de protección de datos personales? Ya vuelvo yo acá. Los leo. Parece que nadie se anima. La última persona que ha participado ahí es Clara, saludándonos desde Lima. En España es el RGPD. Bueno, en España es la normativa del RGPD, sí, pero ¿cómo la cumplimos? ¿Cómo la cumplimos? Vamos directo y fome. Alguna vez la gerente comercial que teníamos hace un tiempo en PDP Expert en Chile me decía, Pablo, aquí en Chile nosotros diremos directo y corto y fome. Corto y fome. Corto y aburrido. Fome es aburrido. La protección de datos personales se traduce en la práctica en implementar medidas. Si uno puede simplificar al máximo el tema de protección de datos, ¿en qué consiste? En implementar medidas. Ahí Harold nos dice, lo cumplimos por medio de un sistema de gestión. Es muy cercano a la realidad. No es toda la realidad, pero es muy cercano a la realidad. Y vamos a ver por qué. ¿Cuándo podemos estar tranquilos en esa implementación de medidas? Muy bien, la normativa de protección de datos, esa es la primera gran conclusión, consiste en implementar medidas, controles. Mira, ¿Ya? Las medidas están definidas en las normas de ISO como los controles, como medidas que modifican un riesgo. ¿Ya? Hay que hacer cosas en el tema de protección de datos. ¿Y cuándo podemos nosotros estar tranquilos? ¿Cuándo nosotros podemos decir, hemos llegado a buen puerto en este tema de protección de datos personales, hemos aterrizado en un buen lugar? La cuestión ahí es cuando nosotros hayamos asegurado la completitud de nuestras medidas y un adecuado nivel de madurez. Ojo que siempre requerimos mejora continua. No es que la protección de datos es un proyecto, es un proceso en el sentido de que es algo que tenemos que hacer recurrentemente, es un ciclo de mejora continua. Pero nosotros podríamos estar fuera de la gran alerta de, Dios mío, no estoy cumpliendo la normativa o no estoy manejando bien datos personales, ¿a qué momento me sancionan? Nosotros podríamos estar ya un poco más seguros cuando nosotros hayamos asegurado que hemos abarcado todos los dominios de la protección de datos personales y que en todos esos dominios las medidas tienen un nivel de madurez adecuado. Y ahí se conecta muy bien con lo que nos dijo Harold acá. Oye, por medio de un sistema de gestión, uno de esos dominios es ese sistema de gestión. La completitud entonces es que no nos falte nada esencial dentro de ese catálogo de las medidas de protección de datos, y el nivel de madurez, pues haciendo referencia al grado de evolución y optimización de las medidas, lo que buscamos es que nosotros tengamos al menos un nivel básico dentro de
de nuestras medidas de protección de datos básico, que depende mucho de la legislación en donde estemos. ¿Qué es lo esencial? Será la pregunta, porque va conectado aquí con lo que nos han dicho. Por ejemplo, acá alguien nos dice, teniendo claro cuáles son los procesos críticos que pueden afectar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos. Hay que hacer un análisis de riesgo, nos dice otra persona, evaluación de impacto, implementación de controles, espectacular. Es así. El tema es que no siempre es fácil todos estos componentes juntarlos, juntar todas las piezas y entender cómo se arma este rompecabezas. Ustedes han dado excelentes piezas del rompecabezas, pero faltan cómo las conectamos con una foto completa, cómo armamos ese rompecabezas. Nosotros en PDP Expert tenemos esta visión, que en la protección de datos personales nosotros podemos agruparlos en 3 dominios interrelacionados y que no son excluyentes, pero nos sirven de manera didáctica. El conjunto de medidas que implementamos en toda la organización, el conjunto de medidas que nosotros tenemos para asegurar un manejo adecuado de los datos en las actividades son proyectos, procesos, eh, y también cualquier actividad que no esté formalizada en un proceso de proyecto, cualquier cosa que hagamos en las organizaciones manejando datos. Y también en los sistemas de aplicaciones y hardware que procesan datos personales. Siempre estas medidas van a estar orientadas a que nosotros cumplamos objetivos. Los objetivos de la protección de datos personales son los de seguridad, confidencialidad, integridad, disponibilidad, también resiliencia, pero también otros que les llaman objetivos de privacidad, que son la desvinculación, el control y la transparencia. Cuando implementamos medidas tenemos ese objetivo, pero ¿dónde las ubicamos? ¿Cómo las conectamos? En resumen, nosotros lo que tenemos que hacer para cumplir la normativa de protección de datos personales es implementar, mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión de la protección de datos personales. Entendido un sistema de gestión no como una norma ISO, acabo de hablar casi que en un lenguaje escandalosamente poco técnico. No quiero que entendamos sistema de gestión como, tengo que implementar la ISO. No, 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 no. Sistema de gestión entendido con la siguiente definición: un conjunto de elementos interrelacionados que tienen un fin. Y podríamos referirnos que ese conjunto de elementos están relacionados a implementar medidas, un conjunto de medidas orientadas a un fin. No quiere decir que las normas de protección de datos nos exigen expresamente implementar una ISO, pero sí quiere decir que para nosotros tener un cumplimiento de la normativa de protección de datos tenemos que tener un conjunto de elementos interrelacionados, un conjunto de medidas interrelacionadas. A eso les llamamos, a lo que hacemos en toda la organización, un sistema de gestión, un marco de gobernanza y de gestión de la protección de datos. Pero además tenemos que manejar adecuadamente los datos personales, y para eso los datos personales se manejan en actividades y se procesan y almacenan en sistemas de aplicaciones y hardware. Entonces hay requisitos de protección de datos personales ahí. Y eso es sumamente importante porque de hecho los estándares y mejores prácticas en los que nos podemos apoyar nos pueden apoyar a construir ese gran todo. En ese sentido, lo que nos dijo ahí inicialmente Harold, lo cumplimos por medio de un sistema de gestión de la protección de datos. Efectivamente, sí, es un marco de gestión y de gobernanza de la protección de datos personales que nos genera capacidades habilitantes. Pero también nosotros tenemos que cumplir requisitos de protección de datos en operaciones de tratamiento. Y para eso tenemos que tener lo que Rubén nos dice, una matriz de tratamientos. Tenemos que hacer análisis de riesgos, tenemos que hacer evaluaciones de impacto, siguiendo las reglas que tenemos desde nuestras políticas, de nuestros procedimientos en nuestro sistema de gestión. Y también esos tratamientos puede ser que se operativicen a través de una aplicación, de un sistema, que tiene que tener requisitos no funcionales de protección de datos personales, que son los de seguridad, y otros especializados en privacidad, con los objetivos de confidencialidad, integridad, disponibilidad, desvinculación, control y transparencia. Así se cumplen las normativas de protección de datos personales. Aquí hay una visión gráfica de lo que acabé de decir antes. Ahora, los estándares y mejores prácticas son una herramienta para poder cumplir eso, porque quizá ustedes, si ven esta parte de acá, ustedes dicen, oye, pero tenemos pues una norma ISO 27701 nueva que nos habla de un sistema de gestión de la protección de datos. Por supuesto, podemos apoyarnos en esa para hacer ese tramo. Quizá ustedes no lo sabían, pero hay un estándar europeo que regula los requisitos de protección de datos personales en operaciones de tratamiento. Hay un estándar. La ISO 27557 habla de la gestión del riesgo. Fíjense que aquí en operaciones de tratamiento está el riesgo de privacidad. Tenemos otros estándares, como por ejemplo, yo siempre me equivoco en ese nombre, y lo chistoso es que yo tengo la certificación de líder implementador de la normativa. Hay una nueva norma, no tan nueva, ISO, de privacidad desde el diseño para diseño de productos y servicios.
que habla justamente de ciertos requisitos que tenemos que tener a la hora de diseñar productos, y eso incluye también productos que son de tecnología. Tenemos la de la familia 29100, que tiene varios estándares que hablan de requisitos de protección de datos eh, para avisos de privacidad en entornos online, para arquitectura de sistemas. Hay estándares, y esa forma de cumplir esos estándares se ubica dentro de cada una de estas canastitas. Y hoy vamos a ver de manera magistral con Carlos una visión de cómo armar un programa de protección de datos personales apoyado en la ISO, o más bien, cómo esa nueva ISO evoluciona y cómo nos va a servir para bajar esto a tierra. ¿Por qué tendríamos que nosotros apoyarnos en estándares y mejores prácticas? ¿Por qué no se debe reinventar la rueda? No nos vamos a inventar el agua tibia. Las normas estandarizadas son algo que nos sirve como una fórmula que describe la mejor manera de hacer algo, nos proporciona marcos, directrices, nos ayuda a no improvisar, nos facilitan la productividad, reducen errores y optimizan recursos. En una ocasión, en Ecuador, cuando recién empezaba la normativa de protección de datos, yo me topé con un aliado estratégico con el que empezamos a trabajar, que salía por ahí un poco asustado de haber trabajado con un despacho de abogados. Y en el marco de trabajo que yo veía que estaban usando este despacho, veía que tenían un dominio de cosas que era derechos de la privacidad, cuando la privacidad y la protección de datos, en el caso ecuatoriano, son dos derechos fundamentales diferentes. Desde ese error de concepto, de empezar a aplicar un estándar que raro, inventado por ellos, en lugar de traer la ISO 27701 y todo el stack que tenemos nosotros, toda la caja de herramientas que tenemos en estándares y mejores prácticas. No nos inventemos el agua tibia. Nos ayudan a transformar esos requisitos legales de estos estándares con procesos concretos y efectivos. Aquí les traigo simplemente una referencia para que ustedes vean que las autoridades de protección de datos contemporáneas, no europeas, sino latinoamericanas, ya están hablando de que los estándares no sirven. La Autoridad de Protección de Datos Personales de Ecuador, en su guía de gestión de riesgo, expresamente nos dice que los estándares de mejores prácticas, así se les llama, nos ayudan a tener un orden y trazabilidad, nos sirven expresamente. Lo ha recomendado, lo dice la Superintendencia de Ecuador, también lo han dicho algunas otras entidades de control, y también pueden estar expresamente reguladas por la normativa. A propósito del caso ecuatoriano, tenemos que tener en cuenta que la misma superintendencia, el disclaimer dice, oye, te puede servir, pero no es equivalente a que ya estás garantizado el cumplimiento. Es un buen disclaimer. En este caso, estos estándares de mejores prácticas podríamos clasificarlos, siendo esta clasificación simplemente didáctica para poder conectar con otra visión, en cosas que nos van a servir para el gobierno y gestión, que ya lo vamos a ver que esta nueva ISO nos permite para eso. Ciertos estándares que están mucho más enfocados en los tratamientos de datos personales, como este europeo, que es requisitos de protección de datos personales en operaciones de tratamiento, y otros que nos van a ayudar para el tema de software y hardware, ciertos requisitos, por ejemplo, para los controles de procesamiento de datos en nube, que es la ISO 27018. Ahí vamos a tener varias cosas. Esa orden en el toolkit nos va a dar facilidad. Cierro yo con esta parte de alineado a los requisitos normativos, simplemente comentándoles que el modelo regulatorio de protección de datos a nivel regional tiene una estructura común. Y aquí yo les muestro que veamos más allá de Latinoamérica. ¿Ya? Latinoamérica es nuestro foco. Todos tenemos normativa de protección de datos, pero Gartner decía para el 2024, 75% de la población mundial va a estar cubierto por normativas de protección de datos. ¿Y cómo se ve eso en un mapa mundi? Todos los países pintados. Los que están en gris son los que no tienen normativa de protección de datos, y son los queridos bolivianos, Venezuela, por ahí países de África y de Asia, pero todo el resto tiene normas de protección de datos personales más o menos exigentes. En todo lado hay normativas de protección de datos. Y en Latinoamérica no nos parecemos de Europa, porque Europa está acostumbrada solo a gestionar RGPD y a gestionar normas europeas. Nosotros tenemos por cada país diferentes marcos regulatorios, y a veces contradictorios y a veces no del todo compatibles. Tenemos una complejidad regulatoria que los europeos no se imaginan y no tienen el contexto normalmente para ayudarnos del todo. Si lo bajamos a tierra, a esta tendencia global irreversible de la regulación de protección de datos, tenemos este mapeo. Estas son las normas de protección de datos personales en Latinoamérica. Y en todas ellas, ustedes van a encontrar unos aspectos comunes, que es con lo que voy a dejarles sobre la mesa para que ya pase Carlos, porque estamos ansiosos de ver la nueva ISO.
es que el modelo regulatorio actual contemporáneo de protección de datos tiene estas exigencias fundamentales. El accountability, que es un principio de responsabilidad que te exige tener evidencia de lo que has implementado y mejorar continuamente también. Un enfoque de riesgos y además un enfoque a actividades de tratamiento que implica un enfoque a procesos. Voy a repetirles esto porque esto es clave, clave, clave para entender por qué esta nueva ISO que tenemos nos sirve para poder armar algo muy útil para proteger datos personales, que es nuestro sistema de gestión. Porque todas las normas de Latinoamérica, todas, tienen más o menos esta misma estructura. Te exigen evidencia de lo implementado por el principio de responsabilidad, que se llama un poquito diferente en diversas legislaciones, pero es ese, tener evidencia de lo implementado, mejora continua de lo implementado, enfoque de riesgos y enfoque de procesos. Ese enfoque, ese enfoque es cómo funcionan los sistemas de gestión. No nos inventemos el agua tibia. Toda Latinoamérica funciona así y nosotros, de hecho, podemos apoyarnos en los estándares como la ISO para poder bajar a tierra el sistema de gestión de protección de datos. ¿Que nos va a solucionar todo? No, todavía hay que hacer bastante trabajo para adecuarlo a la realidad de la organización y todavía tenemos que atender los otros dos frentes de la protección de datos. Recuerden, requisitos de protección de datos en actividades de tratamiento y requisitos de protección de datos personales en hardware y software y sistemas pues que y aplicaciones que manejan datos personales o que lo almacenan datos personales. Y les dejo ahora el pase hacia Carlos con que, además, como Carlos lo va a decir, tener un sistema de gestión te puede facilitar la gestión integrada de otros marcos de controles. Y yo puse ahí ciberseguridad e inteligencia artificial porque son normas que ya están viniendo a Latinoamérica. Chile tiene ley marco de ciberseguridad. El Salvador también tiene una normativa de ciberseguridad. Brasil está en debate la normativa de ciberseguridad y normativa de inteligencia artificial ahí en Perú. Va a empezar a ver en Ecuador. Se está discutiendo en toda la región. En México pasaron varios proyectos de normativa que reforman varios componentes. Así que con eso yo cierro mi introducción. Les invito a conectar en LinkedIn y a escuchar atentamente lo que se nos viene con Carlos. Así que, Carlos, un gusto tenerte con nosotros. Bienvenidísimo. Vamos a ver ahora de tu mano cómo está esta nueva norma ISO. ¿Qué novedades nos trae? Ok, gracias. Buenas tardes con todos. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan bien? Sí. Perfecto y claro, ¿Ven, Carlos. ven mi pantalla? También perfectamente. Ok, bien. Entonces, eh, vamos a hablar conmigo, ok, sobre la nueva edición de esta norma que, si bien es cierto, no es nueva, creo que no ha sido tan bien entendida durante todos estos años, lo cual, digamos, ocasiona una pequeña digamos, barrera a la hora del despliegue. Pero vamos a hablar un poco sobre 27701. Hay una norma publicada en el 2019 en su primera edición y acaba de ser publicada su segunda edición en este 2025. ¿Ok? Ahora, aquí hay que ver que el cambio principal en la norma es la reescritura del texto, es decir, Em, cuando hablamos de estándares ISO, tenemos que tener en cuenta que el estándar es el clausulado. ¿Ok? Todo lo que son cláusulas, cláusulas 1, 2, 3, 4, 5, ese es el cuerpo del estándar. ¿Ok? Los anexos no se consideran cuerpo del estándar. Los anexos se consideran eso, eh, componentes, ¿no? Que van a ayudar en algo. ¿Ok? Pero no son parte, digamos, del cuerpo de la norma. ¿Ok? Entonces, ¿qué ha pasado? Pasa que el cambio principal, que es enteramente visible en esta norma, es la reescritura del texto. ¿Ok? Y esto no es algo que, digamos, haya sido por voluntad propia, por decirlo de alguna forma. ¿Ok? Eh, Me gustaría decirles que la norma se ha revisado a detalle y se ha visto que hay una mejor forma de hacer las cosas. En realidad no. am, la reescritura es forzosa, ¿ok? Porque eh, hay una directiva de ISO que dice que toda norma de requisitos para sistemas de gestión tiene que tener un texto común.
¿ok? De hecho, esta directiva existía cuando se publicó la primera edición de la 27701, pero en ese tiempo existía otra norma, ¿no? Que era la 27009, que era una norma precisamente para ampliar 27001 y 27002, ¿no? Entonces, 27701 surge como una ampliación, ¿no? Como una extensión, aplicando 27009. Sin embargo, esa norma ya no existe, fue derogada, ¿no? Por lo tanto, ya no hay un punto donde decir esta es una extensión, sino que es un sistema de gestión. Al ser un sistema de gestión, tiene que cumplir con, digamos, la directiva 1 de ISO, específicamente el anexo SL, y aplicar el texto común, ¿ok? El texto común es básicamente un conjunto de texto que todas las normas de requisitos de sistema de gestión tienen. ¿Ok? O sea, ustedes lo van a encontrar en 9001, lo van a encontrar en 27001, en 22301, en 42001, en cualquier norma certificable van a encontrar el mismo texto. ¿Ok? Y eso es parte de la reescritura de la norma. Ahora, ¿es un texto completamente igual en todos? No, varía, digamos, de acuerdo al tipo de tópico, ¿ok? Porque hay un principio que es el principio de especialidad, donde cada norma tiene que tener digamos, un espacio específico, ¿ok? Por eso es que la norma de calidad, la 9001, no puede hablar de inteligencia artificial, porque hay una norma de inteligencia artificial. Y lo mismo, esta norma no puede hablar de seguridad de la información, porque hay una norma de seguridad de la información, ¿ok? Entonces, todas las normas tienen que tener digamos, sus requisitos individuales. Lo que no significa que no puedan integrarse, ¿ok? En ese orden de ideas, vamos a ver que la norma de inteligencia artificial, por ejemplo, habla también de privacidad, que puede integrarse con 27701. 27701 habla de un plan de seguridad que puede integrarse con 27001, ¿ok? Y así pueden integrarse diversas normas, ¿ok? Pero no repiten requisitos, a eso quiero llegar, ¿ok? Los requisitos no pueden repetirse entre normas porque no pueden chocar entre normas. Una norma tampoco no puede ir en contra de una regulación local. De hecho, la directiva es, si una norma ISO en algún momento, por alguna extraña situación, entra en conflicto con una regulación local, entonces lo que prevalece es la regulación local. ¿Ok? No, de ningún modo puede prevalecer un requisito de una norma ISO sobre un requisito local de cualquier país. Lo que prevalece es la regulación local. ¿Ok? Entonces, hay aspectos que las normas ISO tienen que respetar. Y 27701 en su primera edición, digamos que había aprovechado la lógica de montarse sobre algo que ya estaba funcionando. Y eso lo hemos visto, por ejemplo, en 27017, donde veíamos que se extendía 27002 hacia Cloud Computing, lo viste en 27018, que no solo extendía hacia Cloud Computing, sino cuando Cloud Computing era encargado de tratamiento, PII proceso. ¿Ok? Lo hemos visto con 29151 hacia privacidad, pero siempre hay las extensiones de controles, de recomendación. No eran extensiones de requisitos. Lo que sí pasó con la primera edición de 27701, que sí tenía una extensión a requisitos de 27001 para transformar un Information Security Management System en un Privacy Information Management System. ¿Ok? Sin necesidad de tener todo el texto que ya tenía 27001. Eso llevó a algunas confusiones, ¿ok? Pero que ahora se está clarificando, ¿ok? ¿Cuáles son las ventajas de tener, digamos, esta nueva edición? Pues básicamente es la integración con otros sistemas de gestión. Como les digo, al tener texto común, muchos requisitos son comunes y se cumplen de la misma forma. ¿Ok? Se complementan entre ellos y vas a tener, digamos, menores costos de mantenimiento, uso más adecuado de los recursos, ¿no? Menores costos de despliegue, de implementación, un mejor enfoque integrado, ¿no? Menores costos en consultoría, etcétera. ¿Ok? Y también el hecho de que ya vas a poder tener un certificado independiente, individual de 27701 para demostrar que estás en cumplimiento. ¿Ok?
Esta es la estructura de la primera edición, donde básicamente vamos a señalar que como era una extensión, básicamente los requisitos estaban en una cláusula, la cláusula 5. ¿Ok? La cláusula 5 era la única que tenía requisitos, por eso dice requerimientos específicos relacionados con 27001, la cláusula 5, ¿no? Para un PIMS, para un Privacy Information Management System. Y aquí básicamente habían un grupo de requisitos que se montaban sobre 27001, ¿ok? Para extenderlo hacia la privacidad, transformando un 27001 en lo que realmente debía ser un 27701, ¿ok? Y luego teníamos la cláusula 6, donde hacía básicamente lo mismo, pero con 27002. Pero esta norma tenía además dos grupos de controles que eran los que aplicaban a los PII controllers o responsables de tratamiento y los que aplicaban a los PII processor o encargados de tratamiento. Estas recomendaciones se consolidaban en dos anexos, ¿no? Dos anexos normativos, que eran el anexo A para PII Controllers y el anexo B para PII Processor. ¿Ok? El resto de anexos eran mapeos con otras normas que pueden o no tener, digamos, aporte de valor según como lo necesites. Pero básicamente el anexo A y B eran los mandatorios para esta norma. ¿Por qué? Porque también tenías que tener una declaración de aplicabilidad. Y en la declaración de aplicabilidad de 27701 tú tenías que tener el cumplimiento, ¿no? del anexo A de 27001 más el anexo A o B o A y B, ¿no? Dependiendo de tu rol, ¿no? Si tú eres responsable de tratamiento, tienes que cumplir el anexo A. Si además de responsable de tratamiento también eras encargado de tratamiento, entonces tenías que cumplir el anexo A y B. Y si solo querías certificarse como encargado de tratamiento, solo aplicabas el anexo B, ¿ok? De la 27701. Pero independientemente de cuál fuera tu situación, tenías que cumplir el anexo A de 27001 también, ¿ok? Vamos a ver que eso ocasionaba un poco de confusiones, ¿ok? Ahora, y esto quiero mostrarles, la estructura ha cambiado. Y más que verlo en este gráfico, los voy a invitar a que los que estén, digamos, con un equipo puedan eh, entrar a la web de ISO, buscar la norma 27701, ¿ok? No sé si se ve mi pantalla que estoy compartiendo la web de ISO con la Sí, 27701. se visualiza bien. Sí, sí. Perfecto, gracias. Y van a encontrar, bueno, aquí está la página web de ISO, ¿no? El otro día pude ver que la parte de inglés ha sido actualizada, porque aquí decía que todavía era dependencia, pero la parte en español, si lo ponemos aquí en español, todavía no se ha actualizado. Por acá dice que todavía no puede. Bueno, ahora dice ya, sí, ya está, ya se corrigió. Ah, qué bien. Había por ahí un comentario que estaba todavía en la parte en español, no se había corregido. Pero bueno, ya está. Bien, entonces en esta página lo que quiero mostrar es que aquí dice leer un ejemplo, ¿no? Que básicamente todas las normas ISO nos van a permitir leer un resumen, ¿ok? Bueno, las primeras creo que son 5 o 10 páginas, ¿ok? Aquí vamos a ver las primeras partes de la norma, ¿ok? Pero a mí lo que me interesa es que veamos más que las primeras partes porque son a poder verlo con paciencia, ¿ok? O por lo menos la terminología, ¿ok? Me interesa que veamos la estructura, ¿ok? Si vemos la estructura, vamos a encontrar que tiene 11 cláusulas. Entonces me van a decir, oye Carlos, qué bien, pero las normas de sistema de gestión tienen 10 cláusulas nada más. O sea, la 9001 tiene 10 cláusulas. La 27 tiene 10 cláusulas. Todas las normas tienen 10 cláusulas. ¿Ok? Eh, pero esta norma tiene una cláusula 11 que no tiene requisitos. ¿Ok? O sea, lo que la directiva dice es que los requisitos tienen que estar de la cláusula 4 a la 10. ¿Ok? Esta tiene una cláusula 11 que no tiene requisitos. Solo dice, si quieres más información, mira los anexos, ¿no? Y te dice, en este anexo va a haber tal cosa, en este anexo va a ser tal cosa, pero no tiene requisitos. Por lo tanto, sigue, digamos, cumpliendo la directiva de ISO que dice que los requisitos van de la cláusula 4 a la 10, ¿no? Entonces, solo hay requisitos en la cláusula 4 a la 10.
Y vamos a ver que igual que en un 27001, en un 9001, tenemos que la cláusula 4 es contexto de la organización, la cláusula 5 es liderazgo, planificación, soporte, operaciones en la cláusula 8, en la cláusula 9 evaluación del rendimiento y en la cláusula 10 mejor. ¿Ok? Vamos a ver que el subcláusulas son también similares. ¿Ok? Y la razón es porque en la cláusula 4, la 5, la 7, la 9 y la 10 básicamente son texto común de sistemas de gestión y digamos no hay un conjunto de requisitos tan especializados en protección de datos personales en estos. ¿Ok? Y les voy a poner un punto para que entiendan cuál es el foco de esto. ¿Ok? La protección de datos personales no se trata de proteger datos personales. O sea, nosotros no protegemos datos personales, no protegemos privacidad. ¿Ok? Lo que nosotros protegemos es personas. ¿Ok? Protegemos personas de consecuencias dañinas, de consecuencias negativas. Y esas consecuencias dañinas, negativas, las que vamos a proteger a las personas, de las que vamos a proteger a las personas, tienen un origen que es el resquebrajamiento o la invasión de su privacidad o el mal uso de sus datos personales. ¿Ok? Entonces, nosotros no protegemos datos personales porque hay pobrecitos los datos, hay que protegerlos. No, nosotros protegemos datos personales porque un mal uso de esos datos puede afectar a una persona. ¿Ok? Nosotros no hablamos de protección de la privacidad porque hay pobrecita la privacidad, hay que protegerla, no. Porque irrumpir en la privacidad de una persona puede afectar gravemente a esa persona. ¿Ok? Entonces, bajo esa lógica, tener en cuenta que lo que buscamos es proteger a las personas a través de, digamos, un conjunto de medidas de protección para evitar que algo malo suceda a raíz de un uso inadecuado de sus datos personales. Y en ese orden de ideas es cómo pensamos nosotros qué cosa podría afectar el uso correcto de los datos personales. ¿Ok? Y en ese orden de ideas lo que vamos a tener es que eso se van a determinar como riesgos. ¿Ok? El corazón de esta norma va a estar en la cláusula 6 y como vemos aquí, similar a la norma 27001, la cláusula 6, a diferencia de otras normas, tiene conjunto de subcláusulas. Y la primera va a ser la subcláusula de generalidades, donde va a hablar de riesgos y oportunidades para el sistema de gestión. Pero también va a estar la 612, donde va a hablar de la evaluación del riesgo en la privacidad, ¿no? Y obviamente, después de evaluar el riesgo, de hacer un assessment de riesgos a la privacidad, no podemos quedarnos sin hacer nada. Tenemos que hacer algo. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Pues planificar el tratamiento de esos riesgos a la privacidad. ¿Ok? Pero en la cláusula 6 se planifica. En la cláusula 6 definimos cuáles son los criterios que vamos a utilizar, cómo vamos a valorarlo, cómo vamos a entenderlo, si vamos a utilizar una metodología en particular o no, si vamos a utilizar una escala X, Y o Z, si vamos a utilizar una fórmula en particular, cuál va a ser el alcance o si vamos a hacer múltiples procesos, etc. ¿Sí? En la cláusula 6 se planifica, se generan los formatos, ¿no? Y se ejecuta en la cláusula 8. Por eso les decía, en la cláusula 8 vamos a tener un símil a las cláusulas de riesgos. Sobre todo en la 8.2, que es evaluación de riesgos de la privacidad, y en la 8.3, que es tratamiento de riesgos en la privacidad. Si vemos, la 6.1.2 y la 8.2 tienen el mismo nombre, dicen Privacy Risk Assessment. Y la 6.1.2 dice Privacy Risk Assessment. Y la 613 dice Privacy Risk Treatment y la 83 dice Privacy Risk Treatment. Entonces la pregunta es, oye, ¿por qué se repite? ¿Ok? Y eso es lo que me han preguntado varias veces, Carlos. ¿Por qué en estas normas, ¿no? Se repite en la 6 y la 8? Si yo ya lo hice en la 6, ¿por qué tengo que hacerlo en la 8? ¿Ok? Y la respuesta es muy simple. En la cláusula 6 tú planificas, tú no ejecutas. O sea, tú dices cómo vas a hacer el análisis de riesgo, cómo vas a hacer la evaluación del riesgo, qué niveles de riesgo son los que puedes alcanzar, cuál va a ser tu nivel de riesgo adecuado.
o permisible, cuáles van a ser tus criterios para la aceptación del riesgo, cuáles van a ser tus criterios de riesgo inaceptable. Todo eso lo defines ahí, pero no ejecutas. Tú puedes tener tu matriz de riesgos en la 612, pero vacía, ¿ok? ¿Por qué? Porque no estás analizando riesgos, estás planificando, diciendo, bueno, entonces voy a generar toda mi metodología, lo voy a generar en una matriz de riesgos, que va a ser una hoja de Excel o un software, ¿no? Y esto es lo que voy a utilizar. Pero ¿dónde realmente lo ejecutas? En la 8. ¿Ok? En la 8.2 vas a realizar el proceso, te lo vas a ejecutar. Ahí es donde recién vas a identificar riesgos, lo vas a analizar, lo vas a evaluar, vas a llenar tu matriz de riesgos, vas a determinar cuáles son los riesgos, pero en la 6 no vas a ponerte a pensar, oye, ¿y aquí qué criterio voy a poner? ¿Y aquí qué formato voy a poner? ¿Cómo va a ser el reporte final? No, ahí ya no piensas nada. Ahí ejecutas todo lo que has planificado en la 6. Y por supuesto, en la 8.3 lo que va a hacer es el plan de tratamiento. ¿Ok? El plan de tratamiento te va a llevar hacia un conjunto de controles. Aquí hay otro punto interesante. Si vemos en los anexos, antes había un anexo A y un anexo B. El anexo A para PII Controller, el anexo B para PII Processor. ¿Ok? En este caso ya no existe esa diferencia. Ahora solo hay un anexo A. ¿Ok? Y antes también había un tema que, como les dije, o sea, tú tenías que cumplir obligatoriamente el anexo A de 27001, ¿no? Aparte de cumplir A o B o A y B de 27701. ¿Ok? Aquí ahora lo que vamos a tener son tablas. En el anexo A vas a tener tres tablas. ¿Ok? Una tabla 1, que es para PID Controllers, la tabla 2, que es para PID Processors, y la tabla 3, que es para los dos. ¿Ok? La tabla 3 básicamente tiene algunas medidas de seguridad. No todo lo que tiene el anexo A de 27001, pero tiene, digamos, lo fundamental para esta norma. ¿Ok? Y aquí tenemos que entender que hay una necesidad de mapeo entre la declaración de aplicabilidad y las necesidades de riesgo, de tratamiento del riesgo. Y ahí es donde nosotros igual, determinando cuál es nuestro rol, si somos PII controller, si somos PII processor, qué cosa es lo que tenemos que hacer, qué es lo que tenemos que proteger. ¿Ok? ¿Y a qué nivel? Entendiendo que si yo soy PI controller, el titular de los datos me ha dado su consentimiento y yo tengo que ser responsable por todo lo que pase con esos datos. Mientras que soy PI procesor, lo que define qué es lo que hago, qué es lo que no hago y cuál es mi responsabilidad es el contrato. No es el consentimiento, nada, es el contrato. Yo me rijo al contrato con el PII control. ¿Ok? Entonces son dos situaciones diferentes. Y en ese orden de ideas, los riesgos van a ser diferentes. ¿Ok? Por eso la 27601 te va a pedir que determines qué rol vas a cumplir. ¿Ok? Porque los controles que te apliquen van a ser diferentes si eres PII Controller o PII Processor. ¿Ok? Aunque en la práctica son controles que se leen igual, el despliegue de estos es diferente. ¿Ok? Y eso lo vamos a ver porque en el anexo B ya no tenemos más controles. Lo que vamos a tener en el anexo B es lo que antes estaba en la cláusula 7 y 8, ¿ok? Que es básicamente la explicación de los controles, la guía de aplicación de los controles, ¿no? Entonces, ¿qué dice? Guía de implementación para PII controles, donde están todos los controles de la tabla 1. eh, Guía de implementación para PII Processor, básicamente lo que está en la tabla 2, y guía de implementación para PII Controles y PII Processor, básicamente lo que está en la tabla 3, todos los controles de la tabla 3. ¿Ok? Que básicamente van a estar aquí, ¿no? Transferencia de información, etiquetado de información, clasificación de información, ¿le suena? ¿Le suena un poco estos controles con 27001 o desarrollados en 27002? Pues estos son, ¿ok? Son 93 controles. No, no son 93 controles, ¿ok? No son 93 controles, ¿ok? Y si vemos en la B1, ¿ok? Tenemos condiciones para recopilación, obligaciones de los titulares, ¿no? Privacidad por diseño y privacidad por default. ¿Les suena? Sí, es lo que ya había en el anexo anterior de la primera edición de esta norma. Y para PII Processors, ¿no? Están igual, condiciones, obligaciones, privacidad por diseño, solo que el enfoque es diferente. ¿Ok? Entonces, en ese orden de ideas, la norma, en el fondo, no ha cambiado tanto, ha cambiado en la forma.
¿ok? Pero los controles siguen siendo los mismos, bueno, excepto los de 27002, que esos sí se han cambiado, pero ya no se ven como 27002. Otra cosa, esta norma ya no hace ninguna referencia a 27001 o 27002. Sin embargo, agrega un nuevo requisito en la 613 que te va a decir que tengas algo así como un programa de seguridad. Y por ahí te va a decir que, oye, por si acaso, tu programa de seguridad puedes hacerlo siguiendo los lineamientos de 27001, ¿no? O con los controles de 27002. Y te dice que debas tener una serie de ámbitos de aplicación que básicamente están alineados con estos que están aquí en la guía de implementación para ambos, ¿ok? Y esa es la nueva forma, ¿ok? El enfoque o el fondo de la norma se mantiene en el mismo. Cómo gestionamos, qué políticas ponemos, qué directrices establecemos para evitar que el titular de los datos personales pueda ser, digamos, pasible de un evento o de una situación incómoda, malintencionada o dañina. ¿Ok? ¿Qué hacemos para evitar que eso suceda? Antes lo hacíamos con un paraguas que ya teníamos, que era el de 27001, para evitar que le caigan cosas al titular. Ahora lo vamos a hacer con nuestro propio paraguas, que va a ser un 27701, ¿ok? Con requisitos propios, con aspectos importantes, ¿ok? Aquí incluso vamos a llegar al punto de que en el tema de privacidad por diseño, ¿dónde estamos? El B1. Aquí tenemos, por ejemplo, el B126, que es la evaluación de impacto en la privacidad, elemento importantísimo en protección de datos personales. Sin embargo, no es un requisito para todos. ¿Por qué? Porque significa consumo de recursos. Tenemos que ver cuándo necesitamos una evaluación de impacto. ¿Ok? Por lo tanto, está como control. ¿Lo vamos a necesitar? Claro que lo vamos a necesitar en muchas situaciones, pero en otras no. ¿Ok? Lo que quiero decir con esto es que en los requisitos está lo que sí o sí necesitamos y no podemos excluir. ¿Ok? Lo que podamos excluirnos, o digamos lo que no necesitamos siempre, sino que va a depender de los niveles de riesgo, va a estar en los controles. ¿Ok? Pero en el fondo el enfoque de la norma es el mismo, solo que ahora está reescrito, reordenado, ¿no? Reformulado. Está, digamos, puesto más entendible o más armónico con otros sistemas de gestión. ¿Ok? No sé si hay alguna pregunta sobre esto, eh, porque ahora vuelvo a mi diapositiva. Carlos, yo tenía justamente una consulta. Mira, a nosotros nos ¿Sí? interesa, bastantes de los que estamos aquí, me incluyo yo en lo personal, yo pertenezco al PDP, pero yo soy de perfil técnico, pero me interesa mucho poder formarme, sacar esta certificación en la ISO 27701. Cuéntame un poquito cómo se hacen estos programas. ¿Está ya disponible algún programa de formación? Cuéntanos un poquito al respecto. A ver, aquí hay dos cosas, ¿ok? Una cosa es la certificación como ISO está acreditado para empresas, ¿no? O sea, y la certificación ISO no acredita personas, ¿ok? ¿Quiénes acreditan personas? Empresas que se dediquen a, digamos, evaluar competencias y capacidades. Universidades, institutos, empresas de formación, todos ellos. Tienen sus propios procesos, tienen sus propios modelos, ¿ok? Una norma ISO que puede entrar ahí es la 17024, que lo que hace es te determina cómo vas a, digamos, a evaluar competencias, ¿no? Y usualmente es bastante fuerte ese tipo de certificaciones. Estamos hablando de certificaciones que tienen 1724, PMP de PMI, CISA, CISM de ISACA, digamos, certificaciones de ese tamaño. Pero las universidades, los institutos, las empresas también pueden sacar sus propios cursos de formación y certificar sus programas de competencias o de capacitación o formación. Hay varios niveles, ¿no? En cuanto a ISO, no hace diferencia de eso porque lo que se certifican en ISO son las empresas. ¿Ok?
la oferta formativa varía, ¿no? Y por eso es que vas a encontrar, digamos, oferta formativa de bajo costo, de muy alto costo, ya sea por la calidad de los expositores, por la infraestructura, por la reputación de la empresa o de la universidad o del instituto, etcétera. ¿Ok? Pero eso de ahí, a menos que tengas un 17024, sigue siendo a nombre personal y bajo, digamos, de la reputación de la organización que da la formación. ¿Ok? A ver, vuelvo a mi diapositiva, que creo que ya se me... Mientras ahí Carlos nos presenta nuevamente la diapositiva, creo que esa pregunta que hizo Fernando es sumamente importante. No hay que confundir este tema de certificación de un sistema de gestión con una certificación a nivel personal. Y a menos que tengamos esta adherencia a un estándar específico, esto de certificaciones que hay en el mercado, muchas son avaladas simplemente, como lo dijo Carlos, a título de la persona. Y en el caso de ofertas formativas, nosotros juntamente con la UID, la Universidad Internacional del Ecuador, vamos a sacar un programa de formación sobre este estándar como implementador líder de este tema con un enfoque de la normativa, donde sí vamos a ver, ok, todo lo que ya Carlos ha dicho, mira, cambia aquí, cambia acá, cómo se hace, hands-on, cómo se hace, cómo funciona, cómo lo bajamos a tierra, cómo se conecta con diferentes marcos regulatorios de Latinoamérica. Vamos justamente a hacer eso y ahí Fernando nos había puesto ya un mensaje de, bueno, vamos a tener un descuento para quienes están en este evento, para los que están conectados, un descuento exclusivo, pero con esa distinción. Es un programa de formación con aval académico de una universidad, que es una universidad en este caso ecuatoriana, y no propiamente algo que lo hacemos como a título personal o de empresa, sino a través de esta institución. Carlos ya nos volvió a compartir la pantalla, así que, Carlos, continúa, por favor, Sí, y nos dices tú cuando tengamos este espacio para las preguntas y respuestas, que es sumamente importante también. ok. Sí, se lo que pasa es que se me cerró esto por andar compartiendo la otra ventana y no podía abrirlo. Ok, entonces esto de acá, como ven, lo pueden cada uno desde su propio equipo, pueden entrar y echarle una miradita en la web de ISO, está abierto para todo el mundo, no hay problema. Para ir cerrando, algunos puntos interesantes. Ojo con el rol del interesado en privacidad. Cuando vamos a ver el despliegue de 27701, tenemos que saber cómo vamos a entenderlo. Vamos a entender como PII Processor o como PII Controller, como responsable de tratamiento o como encargado de tratamiento o como ambos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la responsabilidad se suma. ¿Ok? Segundo, riesgos e impactos. No es lo mismo un análisis de riesgo que un análisis de impacto. ¿Ok? Sin embargo, en 27701 ambos son necesarios, pero la evaluación de impacto o el análisis de impacto no es permanente, sino si así se exige o si hubiera un riesgo para eso. ¿Ok? Finalmente, no es que se haya desligado, digamos, y ya no pueda convivir con 27001. El tema del programa de seguridad es importante en la 613 y eso nos va a llevar a que cualquier implementación de 27701 tiene que tener aspectos de seguridad y la mejor norma para seguir la información obviamente va a seguir siendo la 27001. ¿Ok? En escenarios de uso, bueno, ya Pablo había hablado de esto, ¿no? Que es el de cumplir las leyes. Esta norma no te va a hacer cumplir las leyes. Esta norma te va a ayudar a demostrar lo que estás cumpliendo de las leyes, ¿ok? Y va a determinar de la organización ver qué cosa es lo que va a incluir o no en su sistema de gestión. La cláusula 4.1, la cláusula 4.2 va a permitirte incorporar requisitos de cumplimiento normativo legal. Por lo tanto, el sistema de gestión te va a ayudar a cumplir lo que tú le digas que tiene que ayudarte a cumplir. O sea, no hace magia, no, no es un milagro, ¿ok? Tú tienes que determinar adecuadamente, por eso es importante entender bien los requisitos. Respeto a los usuarios, ese es otro punto. Cuando tú manejas o eres, digamos, un PII controller, tienes que tener en cuenta que tus usuarios o tus clientes o tus colaboradores han confiado que vas a ser diligente con sus datos personales. Si no lo eres, pues básicamente vas a tener una mala imagen y probablemente pierdas la confianza de tus usuarios, de tus clientes. ¿Ok?
El tercer caso de uso tiene que ver con la integración con otros sistemas de gestión, como yo les decía, e incluso Pablo también lo mencionaba, ¿no? Inteligencia artificial ahorita es un tema que está muy, muy fuerte, pero uno de los objetivos de riesgo que tiene la inteligencia artificial para evitar que se desborde es precisamente la invasión a la intimidad, los temas de privacidad. Ver los temas de privacidad con inteligencia artificial suena bonito, pero así no se hace. O sea, tú no puedes ver temas de inteligencia artificial con privacidad o temas de privacidad con inteligencia artificial. Tú tienes que analizar la privacidad y usar sistemas o herramientas de inteligencia artificial, pero para tomar decisiones, para ayudarte a tomar decisiones, mejor dicho, porque no debería tomar esas decisiones la inteligencia artificial, ayudarte a tomar las decisiones. ¿Ok? Por eso otro de los objetivos, como lo tiene 42001, la norma ISO 42001 del Sistema de Gestión de Inteligencia Artificial, uno es la privacidad como objeto, otro es la seguridad desde el punto de vista de seguridad de información, y otro es el tema de la supervisión humana. ¿Ok? Aspectos que son críticos, que son muy importantes, la inteligencia artificial no puede tomar esas decisiones, tiene que pasar por una supervisión humana. ¿Ok? Entonces, la integración con inteligencia artificial, la integración con seguridad de la información, tienes un control sobre cumplimiento de regulaciones o sobre específicamente protección de datos personales, ¿no? Aspectos relacionados también con la gestión de servicios, con ISO 20000, parte uno, etcétera. ¿No? Hay muchas normas con las que se pueden integrar. ¿Ok? Eso es otra de las facilidades que tenemos más en esta nueva edición. Y finalmente, fortalecer la innovación. ¿Ok? Principalmente sobre sistemas de gestión de innovación, de lo que sería esta norma de, ¿cómo se llama? Economía circular, inteligencia artificial y todas las que tengan que ver con transformación digital. Todo desarrollo es bueno. Sin embargo, lo que muchas veces se arrastra es que no se tomen en consideración los impactos, las consecuencias que puedan tener en las personas, toda vez que igual, seas lo que sea, igual vas a necesitar usar datos personales, vas a tener el potencial de invadir la privacidad. ISO 27701 tendría que ser como un mecanismo ecualizador que te ayude a decir, oye, cuidado con esto, que puedes afectar a las personas, vamos innovando, pero con respeto hacia la intimidad de las personas, la privacidad de las personas. ¿Ok? Para finalizar, en el 2019, la norma 27701 tenía una lógica, ¿no? Con la extensión de 27001, no empezamos de cero, nos colgamos sobre algo que ya está, empezamos a hacer las cosas y nos va a ir súper bien y lo hacemos rápido y vamos a tener un enfoque integrado muy bueno. El problema es que no se entendió bien el mensaje en algunas organizaciones y se hizo un sancochado que a veces decía, no, pero no se entiende. Y estoy de acuerdo. O sea, a veces no, habían empresas que no lo entendían, pero no lo entendían porque estaba redactado muy fácil. ¿Ok? Bueno, para mí, ¿no? Era el punto de, oye, pero o sea, si ya tienes un SGCI, amplía, solo también protege de privacidad. O sea, ¿qué más quieres que te diga? ¿No? Em, la intención fue buena, hubo muchas empresas que empezaron a hacer las cosas, y la norma ha sido importante, pero, por ejemplo, en la encuesta ISO, donde están los sistemas de gestión, no aparece 27701 porque no se ve todavía como un sistema de gestión, digamos, auditable, independiente, ¿no? Lo que cambia en esta nueva norma. En la 27701 del 2025, vamos a gestionar eh, de forma consistente un aspecto clave para cualquier sistema de gestión, que es la privacidad de las personas. ¿Ok? Y en ese orden de ideas lo vamos a tener de forma independiente, vamos a poder analizar las certificaciones, número de certificados, áreas del comercio donde más se aplica esta norma, etcétera. Vamos a tener más información sobre esta norma y, por supuesto, su integración con otros sistemas de gestión. La norma ahora no es que haya madurado, que se haya, digamos, hecho mejor. La norma ahora o cumple con lo que todas las otras normas de sistema de gestión ya cumplían, ¿ok? Y ahora la norma, digamos, es por fin auditable independientemente, lo que nos va a dar mejores, digamos, indicadores. Finalmente, como siempre, recalco, en protección de datos personales, en gestión de la privacidad, el centro son las personas. Todo esto lo hacemos para que las personas no sufran afectaciones negativas.
¿ok? Para que las personas no sean discriminadas, para que las personas no sean amenazadas, para que las personas no pierdan la vida incluso, ¿ok? Y por eso es que la evaluación de riesgos es tan crítica, porque tú no sabes cuál es el grado de afectación que pueda tener los datos de una de las personas que tenga. Esa persona puede estar amenazada de muerte y tú publicas sus datos y lo que le estás dando es a su agresor toda la información para que vaya y termine con su vida. ¿Ok? Cosas así de dramáticas pueden suceder. ¿Ok? Respetar el uso adecuado de datos personales, las regulaciones aplicables, independientemente de qué país estés. Pablo bien ha dicho, todas las regulaciones no son iguales, hay variación, pero todas protegen lo mismo, todas apuntan a lo mismo, proteger a las personas de que sufran efectos negativos, ¿no? Ocasionados por un mal uso de sus datos personales, por un mal uso, digamos, por descuido o incluso malintencionado, ¿ok? Pero toda la regulación de protección de datos personales sirve para eso, para proteger a las personas, por eso es un derecho. Y 27701 es un modelo de gestión que ayuda a recordarnos eso, que los riesgos a los que estamos afectos no son solo de empresas, son de personas para personas. Y hay que cuidar a las personas y por supuesto también a la empresa, porque si no hay empresa, entonces ya de nada nos sirve tener un sistema de gestión. Entonces, eso es, ¿ok? Creo que con eso termino. Gracias.